que por cada empleado, una empresa tendrá 5 empleados virtuales y las personas se centrarán en aquello que de verdad aporta valor. Si tuviéramos que poner en perspectiva hacia dónde nos lleva esto, nos lleva a la etapa de mayor crecimiento y mayor abundancia de la historia. Esto nunca lo hemos vivido. Entonces, es el mejor momento para asumir riesgo de la historia. El motivo por el cual la gente está tan jodida es porque desde el 1980, una de las métricas o parámetros más importantes para crear prosperidad es la productividad y la población. Y eso ha estado en declive. Y lo hemos compensado con deuda. Y ahora tenemos la oportunidad de la era exponencial, que es la única cosa que nos va a solucionar los problemas que hemos generado. ¿Estamos viviendo realmente una revolución? Yo diría que la revolución más importante de la historia, con mucha diferencia. Pero después tenemos estas tecnologías que son transversales a todo. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos la robótica, la forma en que generamos y almacenamos energía, la secuenciación genética y la blockchain. Y la IA está en el centro. Es una plataforma que acelera todo lo demás. Eres el Banco Central y tú eres muy consciente de qué está pasando. Y el Banco Central dice, vale, ¿cómo salgo de aquí? Porque por ahora todo el mundo es más pobre. ¿Cómo lo cambio? Pues a esta fórmula, ¿qué pasaría si le ponemos un infinito a la productividad o un infinito a la población? Eso es la era exponencial. ¡Wow! La única solución. Entonces, solo hay dos cosas que son rentables, que es la tecnología y por encima de todo y con muchísima diferencia, invertir en criptomonedas. Y no formarse en esto te deja fuera de la mayor oportunidad de inversión de la historia. Entonces, creo que hay dos oportunidades. La parte económica de inversión y la parte de adaptación a una nueva forma de entender el trabajo. Si yo tuviera que jugármela a un proyecto y decir... Bien, ahora se pone interesante la historia. En 10 años esto puede multiplicarse por 1000, yo diría que es Bitenso. ¿Cómo? Arnau, ¿Qué tal estás? ¿cómo estás? La verdad es que muy bien, con ganas de empezar y un placer estar aquí. Igualmente, porque hoy es un podcast muy especial. ¿Podríamos decir que hoy es el principio del resto de nuestras vidas? Hoy arrancamos la era exponencial. Yo creo que si conseguimos cuajar bien el mensaje, creo que las personas serán conscientes de que el mundo está cambiando muy rápido y que si lo entendemos podemos tomar ciertas decisiones que cambien mucho nuestro futuro. Entonces, probablemente sí. Esto es un punto muy interesante porque en el podcast siempre queremos vivir mejor, queremos progresar. La fórmula del éxito pasa por muchas cosas, pero de lo que vamos a hablar hoy creo que a todos nos interesa. Y tenemos que ponerle foco todos, porque ¿estamos viviendo realmente una revolución? Yo diría que la revolución más importante de la historia, con mucha diferencia. No creo que cuando pasen 5 años, o incluso que menos, veremos la etapa digital, ¿no? La etapa de Internet, los años 2000, como un tráiler, muy tráiler, como la base, que era como la plataforma base para poder llegar donde estamos hoy. Y se verá todo como muy insignificante comparado con lo que viene. ¿Y eso cómo podemos explicarlo? Porque si estamos viendo cómo nuestra vida ha cambiado desde el año 2000 a ahora, cómo nuestra atención, nuestras relaciones, nuestra salud ha impactado en todos los campos de nuestra vida, ¿cómo podríamos explicar lo que estamos viviendo ahora y sobre todo hacia dónde nos dirigimos? Creo que con el caso de Internet que decías, Internet ha cambiado todas las áreas de nuestra vida, porque Internet no es una tecnología en sí, es una plataforma tecnológica. Y eso es lo que cambia. Muchas veces hemos tenido como inventos o nuevas tecnologías que son independientes, que aportan mucho valor en una área, allí donde son útiles, pero después tenemos estas tecnologías que son transversales a todo. Por ejemplo, el Internet lo usan todas las empresas, lo usan todas las personas para comunicarse. Es algo que nos impacta a todos, a todas las tecnologías y a todas las empresas. Entonces, esto está pasando ahora mismo exactamente igual, pero no es una tecnología, son 5 plataformas tecnológicas. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos la robótica, la forma en que generamos y almacenamos energía, la secuenciación genética y la blockchain, ¿no? Que es probablemente de las que, la primera con la que conecté y que poco a poco estamos viendo como todos no paran de avanzar. Y si tuviéramos que poner en perspectiva hacia dónde nos lleva esto, nos lleva a la etapa de mayor crecimiento y mayor abundancia de la historia, una era donde cada vez será más rápida y más acelerada, y podemos sacar métricas, ¿no? Por ejemplo, hay unas estimaciones de ARK Invest donde dicen que el PIB, ¿no? El crecimiento anual de los países, rondará el 8 o 9% y es una estimación conservadora. Esto nunca lo hemos vivido. Parece poco, ¿no? Depende si no sabes cómo compararlo, pero de un 8 a un 10%,
8 o 9%, solucionaría los problemas del mundo, sobre todo a nivel de deuda. Es decir, gracias a la tecnología, estamos a las puertas, como si estuviéramos en una ventana donde la abrimos y estamos viendo un paraíso, un sitio de abundancia, un sitio donde se pueden curar cosas que aún no somos ni conscientes que se pueden curar, se pueden vivir vidas que no somos ni conscientes que se pueden vivir. ¿Es así? Yo diría que sí. Pero lo que no tengo claro, y eso es importante, es ¿a quién irá esta abundancia? Y esto es una duda que nadie tiene respuesta. Es algo que se va a concentrar en unas pocas manos, en unas pocas empresas, va a ser algo generalizado. Y aquí creo que la importancia de la blockchain, porque es un motor para redistribuir y repartir, y espero que haya mezclas y sinergias y convergencias. Así que sí. Y para tener una estimación, ¿no?, de lo que estamos viendo, hemos tenido algo muy similar en el 1900. En el 1900 tuvimos 3 plataformas tecnológicas, que era el vehículo, la electricidad y el teléfono móvil. El PIB se multiplicó por 5 en esa era. Entonces, el ritmo de crecimiento se aceleró muchísimo. Entramos en una mejora muy importante de la calidad de vida, ¿no?, y del avance de nuestra sociedad. Y ahora estamos viendo lo mismo, pero no son 3, son 5. Una es la IA, que es inteligencia humana obediente a gran escala, que es una auténtica barbaridad y nunca hemos tenido nada igual, ni nos lo hemos imaginado. Y lo más importante es que convergen. Y esto nunca había pasado. Por ejemplo, en el caso de la IA. La IA es la más importante de todas, porque, como decíamos, más que una tecnología en sí, es un catalizador. Es una plataforma tecnológica que todo lo que toca lo acelera. La IA o las redes neuronales, concretamente, es la tecnología que hace que todas las demás se aceleren. Entonces tiene convergencia con la blockchain, con la robótica, con la distribución de energía, ¿no?, el almacenamiento. Tenemos también la secuenciación genética. Un ejemplo son los coches autónomos. Un coche autónomo es una convergencia entre robótica, entre baterías avanzadas y una red neuronal. O un humanoide es exactamente la misma convergencia. Entonces, es la era de mayor crecimiento y más acelerada que hemos visto jamás, y la IA está en el centro, porque es el catalizador. Es una plataforma que acelera todo lo demás. En ese sentido, cuando nosotros vivimos una revolución que es la revolución industrial, vemos que hay cosas que nos permiten ser mucho más productivos. Un tractor, una lavadora, un teléfono móvil. Todo esto ha quedado atrás y ponlo en perspectiva. Es decir, ¿qué es lo que supuso, por ejemplo, una lavadora en nuestra vida y qué va a suponer ahora lo que estamos viviendo? Eso es un ejemplo bueno porque podemos sacar estimaciones viendo el impacto de anteriores revoluciones tecnológicas, ¿no? De alguna forma, la lavadora es la primera era de los humanoides o de los robots y significó una reducción del 85-90% al tiempo dedicado a lavar. O la producción en cadena fue una reducción del 90% al coste individual de crear un nuevo vehículo y se extrapoló a otras industrias. Esto va a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo ponga humanoides en las empresas? O humanoides en casa, que no está tan lejos, ¿no? La conducción autónoma, probablemente Tesla ya va a presentar 100% autonomía en junio. Tenemos los humanoides que han ido mucho más rápido que los coches autónomos, pero porque es la misma convergencia. Entonces ya tenemos mucha expertise, ¿no?, en esta área. Y si lo extrapolamos, el nivel de productividad, el nivel de demografía, esto es importante. Los humanoides nos permiten solucionar el problema más importante del mundo. ¿Qué dirás? ¿Y cuál es, no, este? Y es que somos menos. El motivo por el cual la gente está tan jodida es porque desde el 1980 las principales potencias mundiales, una de las métricas o parámetros más importantes para crear prosperidad y ayudar a que la gente viva mejor es la productividad y la población. Y eso ha estado en declive. Y lo hemos compensado con deuda. La solución o el antídoto se ha convertido en el verdadero problema y ahora tenemos la oportunidad de la era exponencial, que es la única cosa que nos va a solucionar los problemas que hemos generado. Es decir, que el reemplazar al humano por el humanoide, en todos los sentidos, en el sentido de productividad, en el sentido de ejecución, un humanoide que estamos viendo ya cómo ChatGPT puede ejecutar las cosas mucho mejor que tú a nivel escribir un libro.
va a hacer que seamos mucho más productivos y muchos de los problemas que tenemos ahora se solucionen. Sí, sobre todo el más importante, y es que estamos destinados a ser pobres si algo no cambia. Y es muy fácil de entender. Si tú tienes una deuda de 5 y generas 4, alguien tiene que pagar el 1 que falta. Uh-huh. Y lo paga el Banco Central imprimiendo dinero. Cada vez que lo hace, lo pagamos todos, porque nuestro dinero vale menos. Entonces, desde el 2008, el mundo no crece, vive en una ilusión. Y aquí, siempre que digo esto, la gente se salta, porque es como, la realidad es que invertir en índices bursátiles no tiene sentido. No lo tiene, y la idea de invierte en el SP500 y con el tiempo crearás patrimonio, no creo en ello. Yo creo que es una tontería, pero es que incluso diría que la diversificación ha muerto, que diversificar no tiene sentido si lo que quieres es ganar dinero. Si quieres protegerlo, es discutible, pero si quieres ganarlo, no tiene sentido. Y que vivimos en la etapa donde el mundo nos ha regalado un problema y una solución, ¿no? El problema es que, como somos menos, los bancos centrales desde los años 80 han compensado la falta de crecimiento con deuda. El 2008, el mundo se da cuenta que tiene más deuda de la que puede pagar y todo cae. Y el Banco Central tiene que escoger. ¿Acepto la realidad que me he pasado intentando crear crecimiento, impulsando la deuda y emitiendo dinero que no tendría que estar en el sistema? ¿O vuelvo a intervenir? Intervino. Lo cual todos estaremos de acuerdo y no tenía muchas opciones. Porque al final, si no, dejarías sin nada a la mayor parte del mundo. Gente que está jubilada, gente que no cobraría la pensión. Esto no puede pasar. Entonces, desde entonces, los bancos centrales nos han dicho, hey, el riesgo ya no existe. Si pasa algo, tranquilo que voy a intervenir. Porque no voy a permitir por nada del mundo que el colateral del sistema caiga. Si tú tienes una hipoteca a tu piso que vale 100 y debes 80, si tu piso cae a 60, tú no vas a pagar tu hipoteca. Entonces, la cantidad de impagos o de insolvencias, incluso de los propios países, que Estados Unidos no te pagará el 2% del bono, no podrá pagarlo, sería un colapso. Entonces, ahí tomaron varias medidas. La deuda ya no ha aumentado, no hay tantas hipotecas, hay menos deuda empresarial, también porque, como son empresas tecnológicas, piden dinero al venture capital, ¿no? Ahora ya no es el banco que da la liquidez. Uh-huh. Tenemos también que el Banco Central puede imprimir dinero y que los tipos de interés se bajaron a 0. Muchas cosas que podríamos aclarar, pero el resumen es: los estados son los únicos que pueden pedir dinero ahora, porque son los únicos que pueden no pagarlo. Cada 4 años tienen que refinanciar sus deudas. Esto crea ciclos de liquidez. Por eso Bitcoin se dispara cada 4 años. Esos ciclos de liquidez obligan a pagar intereses de la deuda que no podemos pagar. Entonces el Banco Central imprime. Y el resumen es que todo es una ilusión financiera. No hay crecimiento. Es falso. Si tú miras las métricas de España contra el dólar, no crece desde el 2008. China contra el dólar, no crece. Europa contra el dólar. El único que crece es la India porque tiene buena población, porque tiene buena natalidad, ¿no? La demografía, que es un punto importante. Así que en un momento donde todo es falso, porque lo es, tú compras oro, ¿no? Y dirás, no, a mí me ha ido muy bien invirtiendo en oro. Compáralo contra la impresión de dinero. No te ha ido tan bien. Te has quedado igual. He comprado el SP500 y en los últimos 10 años ha ido súper bien, un 10% anual. No es suficiente. Porque si la inflación es un 2 o un 3 y la devaluación es un 8 o un 9, no es suficiente. Entonces, solo hay 2 cosas que son rentables, que es el Nasdaq, la tecnología, porque aparte de crecer porque imprimen dinero, crece porque hay adopción, porque hay IA, tenemos robótica, porque hay crecimiento real. Es decir, invertir en tecnología. Y tecnología, que sería el Nasdaq, y por encima de todo y con muchísima diferencia, invertir en criptomonedas. Y todo se resume en la era exponencial. Lo único que tenemos claro es que hace 10 años éramos menos tecnológicos que hoy. Y lo único que tenemos claro es que en 10 años seremos más tecnológicos que hoy. Quiero parar un momento el podcast y quiero también que escuches muy atentamente esto. Si estás metido en el mundo de la inteligencia artificial, las criptomonedas o simplemente quieres entender cómo funciona todo esto y cómo está cambiando el juego, tienes que conocer y escuchar a Arnau. No lo va a decir él, así que ya te lo digo yo. Es un genio en todo esto, lleva muchos años y sabe cómo moverse en este universo lleno de oportunidades, pero también de riesgos y estafas. Y la buena noticia es que hemos hablado con él y hemos preparado algo
algo muy especial para todos y de manera gratuita. Arnau va a compartir su conocimiento con nosotros en una sesión donde te va a explicar paso a paso cómo entender este mundo para sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial en tu día a día, para ganar tiempo y saber la oportunidad financiera del mundo cripto para ganar dinero. Aprovéchalo al máximo. Yo estaré ahí, así que si quieres ser parte de esta nueva era, no pierdas tiempo, entra al link de la descripción y en el primer comentario fijado, regístrate y empieza ya a formar parte de esta comunidad para aprovechar, como dice él, esta era exponencial que va a cambiar la realidad en la que vivimos. Nos vemos ahí. Contra lo que nadie creo que podría apostar es que dentro de 10 años viviremos más conectados a la tecnología que lo que estamos ahora. Eso creo que todo el mundo, es una verdad universal, ¿no? Es algo que todo el mundo sabe. Exacto. Y tú, dentro de esta era exponencial, que es la tesis de esta charla, ¿cómo lo traduces a nuestro día a día? Es decir, ¿significará que nuestro coche va a ser conducido por el propio coche? ¿Significará que en nuestra casa tendremos un robot? ¿Vamos a vivir realmente totalmente conectados, trabajando desde casa? Es decir, ¿cómo será esto? ¿Cómo será la realidad? Porque el problema de la gente es ver cómo vivirá dentro de 10 años. Vale. Si te parece, lo ordenamos. Por favor. Lo ordenamos porque podemos hablar de muchos temas independientes, pero los podemos conectar. Perfecto. Entonces, el primer punto es este. El primer punto es que el mundo o las personas viven en un mundo que nadie entiende por qué, pero cada día les está jodiendo. Y tú preguntas a una persona si se esperaba que su vida sería así hace 10 años y no se imaginaba que estaría mirando cada gasto. O no se imaginaba que sería difícil independizarse, crear una familia, comprar un piso. Claro. Entonces, ese es el gran problema. Y la gente se radicaliza a la izquierda, a la derecha, busca un culpable, pero el culpable es que la demografía es nuestro destino. Si somos menos y perdemos fuerza de crecimiento, no podemos hacer nada. Entonces, los países han perdido la capacidad de crear prosperidad. Ya no son capaces de mejorar nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque de estos 3 factores, que no es lo que mide el PIB, es lo que mide la capacidad de crecimiento del PIB, que es población, más gente trabajando, productividad y deuda. Esto lo hemos perdido, porque la gente tiene menos hijos y esto no se puede cambiar. Entonces lo hemos compensado con deuda. Hemos roto el sistema, desde el 2008 la deuda no aumenta, entonces los bancos centrales simplemente lo mantienen a flote, empobreciéndonos cada año. Es como una botella de agua con agujeros que va perdiendo agua poco a poco. Y todos poco a poco notamos que somos más pobres. ¿Qué pasa aquí? Aquí tienes una ilusión financiera que nada sube realmente, todo está estancado, no hay crecimiento, es una ilusión. Hay 2 cosas que te permiten salir de esta situación. Invertir en cripto, sobre todo, y Nasdaq, pero sobre todo invertir en cripto. Y esto es parte de la era exponencial, ¿no? Bitcoin, 22 millones % en 10 años. ¿No? Solana el 2024 o 2025, 2000%. No vas a encontrar nada más rentable que invertir en cripto. Y encima tienes las DeFi que te dan, con una estrategia de inversión, un 50% anual. Entonces tenemos esta parte, ¿no? Vale, ¿y el Banco Central qué dice? Porque claro, tú imagina que eres consciente de esto, inviertes en cripto. ¿Vale? Genial. Mire, te lo voy a poner así, ¿vale? Tú tienes que escoger. Yo te digo que se hunda el sistema y que los países acepten que son insolventes y creamos un caos, pero empezamos de cero. O que todo el mundo pague un 8% anual, cada día es más pobre, no lo saben, pero cada día somos más pobres, pero al menos nos mantenemos y todo sigue más o menos igual. Hombre. Prefiero el 8%, ¿no? Claro, porque es que lo otro puede... Es un caos. Es un caos brutal. Pero es que es mejor aún, ¿no? Es mejor porque ahora tú sabes que tienes una opción, que es invertir en tecnología. Sobre todo cripto, porque las otras, IA, robótica, ya está concentrado por los grandes fondos. No tienes tanto acceso. Por eso cripto es lo más rentable, porque cambia el dinero, ¿no? Cambia la forma en que movemos valor. Pero es que además, al pagar este 8%, tienes la garantía que el riesgo ya no existe. Porque si va algo mal, el Banco Central va a imprimir. Entonces, es el mejor momento para asumir riesgo de la historia. Esto es una historia, ¿no? La vamos a unir con la era exponencial. Ahora eres el Banco Central y tú eres muy consciente de qué está pasando. Eres muy consciente que cada 4 o 3 años imprimes dinero. Eres muy consciente que, por ejemplo, en 2025 China va a imprimir una cantidad de dinero enorme. Simplemente está esperando a que el dólar también se devalúe. Ciertas cosas que van a seguir haciendo crecer de forma exponencial la tecnología. Y el Banco Central dice, vale, ¿cómo salgo de aquí?
Porque por ahora estoy matando la prosperidad de toda la gente del mundo. Todo el mundo es más pobre. ¿Cómo lo cambio? Pues a esta fórmula, ¿qué pasaría si le ponemos un infinito a la productividad o un infinito a la población? Eso es la era exponencial. ¡Wow! Es decir, la única solución. Poder crear gente y poder producir sin parar. Sin parar. Poder hacer que el ritmo de crecimiento sea tan acelerado que podamos solventar el problema de la deuda, que no tengamos que imprimir para pagar una deuda que al final, si tú debes 5 y creces 4 o generas 4, ¿quién va a pagar esos 5? O aceptas que no puedes o alguien lo imprime. Y es así de simple, los números no cuadran. Claro, pero en el sentido más tecnológico y en el sentido de lo que te decía, ¿no? De cómo viviremos y cómo nos organizaremos en el futuro, que es lo que al final la gente quiere saber, qué es lo que le va a pasar, parece como que haya un embudo en lo que tú dices, donde solo hay una opción, que es confiar en la tecnología para salvar lo que tenemos. Como siempre ha pasado. Creo que es la única opción. Pero en la historia ha pasado siempre así. O sea, el avance tecnológico es lo que ha brindado prosperidad a la siguiente civilización, a la siguiente hegemonía, todas esas cosas, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que creo que a partir del 2030 intentar saber cómo irá el mundo es una locura. Pero... ¿2030? Sí, creo que 2030 es una buena estimación para decir esta es la era exponencial. Hasta que no lleguemos a esta era del 2030, cripto seguirá siendo tu única alternativa para proteger tu dinero. Porque mientras el sistema cae, empodera al que están haciendo, ¿no? Que es esta era digital, ¿no? La blockchain. Y no vamos a poder empezar a reducir la cantidad que imprimimos y a devaluar el dinero hasta que no haya crecimiento. Y tenemos la IA, tenemos la robótica, pero no está integrada en el día a día aún. Claro. Entonces, ¿cómo será nuestra vida? A pesar de que no lo podemos predecir, lo que sí que podemos hacer es crear un framework. Y a mí esto me gusta mucho, ¿no? Es como, ¿cómo creo modelos mentales para entender la realidad, por así decirlo? ¿Cómo definimos la IA? Porque la IA es el principal motor de todo esto. Es el que provoca que todo se acelere. La podemos definir de muchas formas, ¿no? A mí me gusta la idea de que es un catalizador, que es una forma de crear inteligencia humana obediente a gran escala. Pero la mejor definición que he encontrado es una propuesta por David Martin, que escribe artículos, y la define como energía y magia. ¿Energía por qué? Porque la IA se va a convertir como un commodity. Va a ser como la luz. Es algo que cualquier aparato que tenemos aquí en la mesa necesita electricidad. Pues en unos años, cualquier aparato en nuestro alrededor necesitará inteligencia. Y será como una energía digital que estará en todo. Será un commodity, ¿no? Podrás solicitar inteligencia de muchas áreas. Y quien tenga más poder de inteligencia tendrá más poder. Aquí la parte de geopolítica, ¿no? De quién tendrá esta inteligencia, la más inteligente. Veremos, porque aquí tenemos dos rivales, ¿no? Que es tanto China como Estados Unidos. Pero lo que nos permite saber esto es que consumiremos una cantidad de energía brutal, y eso es bueno. Cada vez que el ser humano ha hecho saltos en el consumo de energía, su calidad de vida ha mejorado. Entonces, toda esta demanda de computación o de recursos inteligentes necesitará inferencia, entonces necesitará poder utilizar el modelo, crear los modelos, crear datos para los modelos, una cantidad de datos y de energía que aún no podemos abastecer. Entonces, eso será enorme. Tendremos cada vez más datos y va a haber una convergencia entre el mundo real y el mundo digital. Entonces, el mundo real no va a parar de aportar datos a través del IoT, del Internet de las Cosas, todos serán datos de la cual la inteligencia artificial podrá manipular y podrá tomar decisiones. Podrá ir aprendiendo también. Tal cual. Y después tenemos la parte de la magia. Entonces, la energía nos dice que... Una cosa que nos dice esta forma de entender el mundo, es que OpenAI o las empresas que están creando modelos no van a ser tan ricas como parece. Porque van a crear un commodity. Van a crear algo que tenderá a valer cero. La inteligencia tenderá a valer cero. Y por eso OpenAI intenta crear productos. Porque parece que la capa de valor va a estar en la aplicación final. En la aplicación que puede distribuir el modelo. ¿A qué te refieres a productos? ¿Qué producto? ¿ChatGPT? ChatGPT es un producto del modelo GPT. Vale. Entonces GPT es la red neuronal, pero ChatGPT es un producto. Es una forma de distribuir de forma útil la inteligencia. Es decir, que tú puedas hablar con esa
con esa inteligencia en forma de chat y te dé la solución. Ese es el producto ChatGPT. Exacto. Ok. Pueden O, por haber ejemplo, miles de productos. Deep Research, ¿no? Es un agente, un producto que ha sacado OpenAI que te hace una búsqueda intensiva, un buen research sobre un tema. Eso es un producto. Tenemos, bueno, al final modelos de razonamiento. Son modelos que se ponen a tu disposición con una interfaz fácil de utilizar para que sea útil de primeras. Ok. Y ahí tenemos la inteligencia, que sería la energía, este commodity que todos tendremos acceso, y después la capa de aplicación, que es la que probablemente más valor absorberá. Y después tenemos la parte de magia. ¿Por qué magia? Porque Esto la IA... me produce una... O sea, quiero saber qué es la parte de magia. La parte de magia es cuando tú vas a ChatGPT Sí. y creas una canción, ¿no? Y Vale. te vas a Suno y haces cosas que nunca habías pensado que eran posibles. Total. Es darte superpoderes. Es un catalizador de la inteligencia humana. Nos permite hacer cosas que nunca habíamos imaginado. Y esto es... Creo que formarse de IA en IA tiene sentido por muchos motivos, porque ahora podemos hablar de esto, pero lo que verdaderamente soluciona la IA es soluciona el trabajo, porque el trabajo está roto. Pero aparte de todo esto, hay una parte humana de satisfacción personal, de plenitud, de poder hacer cosas y poder llevar tus capacidades a mundos inimaginables, ¿no? Y hacer cosas que nunca nos habíamos imaginado. Magia sería revivir a una persona, ¿no? Coges toda la información jamás emitida por tu parte, por ejemplo en el podcast, y recuperar a Uri. Y que una IA pueda entender cómo piensas, cuál es tu forma de ser. Eso es magia. Eso son cosas que no podíamos imaginar. Qué bueno, tío. ¿Sabes que este concepto es tan potente y tan aplicable a la historia del humano y a la tecnología que ha ido desarrollando el humano? Porque alguien que hiciese fuego era magia, ¿no? Para una persona que no sabía ni que el fuego existiera. Alguien que pudiera labrar un campo con un tractor era magia. O sea, pensar que todo esto lo va a labrar alguien en un día cuando yo tardo 3 meses es magia. Ese es el concepto que está sucediendo ahora, yo creo, con la tecnología. Traer cosas que son inimaginables. Explorar mundos que solo tenemos en la cabeza, que soñamos con ellos. Y el mago será el que domine la IA, ¿no? Ese es un punto. Porque todo el mundo quiere saber más, pero muchas veces no sabemos ni por dónde empezar. ¿Cómo hacemos para desarrollar esa capacidad que tenemos todos para ser más productivos? Porque yo puedo tener las herramientas, pero si no sé utilizarlas, ¿cómo lo hago? Yo creo que aquí hay un problema de cómo se ha comunicado la IA. Entonces, muchas veces tú le presentas ChatGPT a una persona, al principio alucina, porque puede hacer cosas que no imaginaba, pero después queda estancado en ¿y para qué lo uso? No, hay un problema en, hostia, la IA es increíble, pero el 1% de España tiene ChatGPT en su móvil. Y yo pienso, pero... ¿En serio? Sí, increíble. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y yo pienso, ¿qué no se está comunicando del todo bien? ¿O cuál es el problema? Y creo que el problema es que pensamos en la IA como este ente potenciador, pero ¿que nos potencia en qué? ¿No? ¿En qué nos ayuda a mejorar? Y la IA generativa, concretamente, creo que soluciona el problema del trabajo. ¿Qué es la IA generativa para que la gente lo entienda? Entonces, para hacerlo fácil, la IA es algo que ha estado con nosotros hace muchísimo tiempo. Entonces, vale. Hay personas que llevan 15 años hablando de ella, pero ahora está en boca de todos. Y mi rol siempre es como crear frameworks y entenderlo para que sea fácil. Entonces, podríamos definir la primera etapa como un momento donde yo le digo a una máquina qué hacer en cada momento. Yo le doy instrucciones. Si pasa esto, haz esto. Esto es la primera IA. La segunda IA, lo que vendría a ser es el machine learning, donde, vale, yo te voy a dar muchas fotos de una manzana y de un plátano y vas a aprender a identificarlos. Pero yo te digo qué es qué. Yo identifico los datos. La tercera era sería el deep learning, donde, ¿sabes qué? Te voy a dejar que seas tú mismo el que encuentre los patrones y te voy a dar millones de imágenes de frutas. Y la IA generativa es la última etapa donde, ¿qué pasa si te damos todo el texto de Internet? Y absorbes y abstraes la inteligencia que ha creado el ser humano durante los últimos, pues bueno, de forma colectiva, el ser humano de forma colectiva. Entonces, la IA generativa es un modelo que es capaz de predecir contenido, predecir palabras, predecir píxeles, predecir frames para un vídeo. Entonces, cuando tú hablas con ChatGPT, ni piensa ni tiene consciencia. Lo que hace es predecir una respuesta que tiene sentido acorde con todo lo que ha aprendido. Y es importante que sea
todo lo que he aprendido, porque ChatGPT no está conectado a Internet. Podría estar en un pendrive. Es un software, es un programa externo a Internet. Ha aprendido. Lo podríamos comparar como si fuera un estudiante que va a la universidad a estudiar, ¿no? La primera etapa es, esto es así porque es así, ¿no? No pienses, no hagas nada, no busques aprender ni entender. Si pasa esto, haz esto. La segunda etapa es, yo te digo qué libro estudiar y te doy 3 o 4. La siguiente te digo, oye, aprende sobre medicina. Y la siguiente te digo, oye, aprende todo. Todo lo que se ha escrito jamás. Cuanto más tienes que aprender, más tiempo vas a necesitar y más energía vas a consumir. Esto es las GPUs, ¿no? Vale. Y si te pongo el último estadio, que es descubre acerca de medicina, es decir, soluciona el cáncer, soluciona el envejecimiento, soluciona el dolor de cabeza. Aquí hay un poco de... Porque te pregunto, y hablábamos antes, hemos hecho una pincelada de geopolítica y quiero entrar también en eso, porque para mí es muy interesante, ¿no? El dominio y quién pueda dominar todo eso. Si mañana China dice, gracias a DeepSeek hemos curado el cáncer, es una de las noticias más importantes de la historia de la humanidad. Esto no sé si llegará, pero por ejemplo, en el último, una vez más, mencionamos a ARK Invest. Hace un año, pues, los médicos que estaban investigando en hipótesis y soluciones podían pues, trabajar en 20 hipótesis al año. Ahora son 200, gracias a la IA. ¿En un año? Sí. Y tenemos el nuevo modelo científico de Google que ayuda a crear hipótesis y a validarlo. Aquí lo que has dicho es interesante porque hay algunos que criticarían la IA generativa que no es capaz de crear nada nuevo, porque aprende de aquello que nosotros le hemos dado. Pero el ser humano en el fondo hace algo similar. Cuando descubrimos algo es porque mezclamos ideas, es porque vemos puntos de vista nuevos. Y eso es lo que la IA es muy buena haciendo. Entonces, yo defendería que esto es posible, pero que le tenemos que dar algo más de recursos a los modelos. Los modelos han llegado a un punto donde pues, están llegando a un pico y Ilya Sutskever, que antiguo CTO de OpenAI, decía que la siguiente etapa para la superinteligencia sería que fueran más agentic, entonces los agentes, que esto es el tema de 2025, datos sintéticos y que tardaran más en pensar. Y esto ya está pasando. Entonces ahora los nuevos modelos son modelos de razonamiento. Su inferencia entra en un loop. Pueden pensar. Y no es que piensen, es que en vez de darte una respuesta de forma directa, crea una cadena de pensamientos para poder darte una respuesta mucho mejor pensada. Entonces procesa muchísimo más, piensa de alguna forma. Tenemos los datos sintéticos, donde lo que están viendo es que no tenemos más datos, pero podemos crearlos. Y si yo creo datos muy bien preparados, puedo crear modelos incluso superiores. DeepSeek ha innovado ahí. DeepSeek ha conseguido que con un modelo razonador, que sería el O1, el O3, el R1 de DeepSeek, si creamos buenos datos, podemos destilar la inteligencia y puedo crear un modelo más pequeño con mejores capacidades de razonamiento. Al final, tampoco hay para tanto, ¿no?, de lo que pasó con las noticias, porque Nvidia no sé si tenía que caer tanto, pero lo que está claro es que ha innovado en las líneas que ya sabíamos que iría, que es datos sintéticos, más tiempo para pensar y agentic, ¿no? Que esta es la tendencia de 2025. Hablaremos de los agentes, pero también yo creo que hay un punto más que DeepSeek pone encima de la mesa, que es una guerra abierta, una competición, vamos a hacerlo para nuestros padres y para toda la gente que es un poco más mayor que está viendo el podcast, ¿no? La carrera de llegar a la Luna. En el siglo pasado, la carrera de llegar a la Luna, ¿no?, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no?, podría ser ahora la semejanza de la carrera de la IA para llegar a una AGI o una inteligencia general global, ¿no?, entre Estados Unidos y China. ¿Podría ser así? ¿Tú cómo lo ves? Estamos viendo una guerra. Quien domine la superinteligencia dominará el siglo XXI. Y tanto Estados Unidos como China lo saben. Y es curiosa la relación, porque al final, por ejemplo, a pesar de que las dos buscan llegar a esta superinteligencia, también colaboran en la parte monetaria, ¿no? China tiene que imprimir, necesita que Estados Unidos se devalúe. Claro, porque esto es una va ligado relación, con lo que decías antes. Claro, ¿no? Es una relación muy interesante, pero creo que tiene muy claro que quien domine la inteligencia artificial dominará el siglo XXI y van a poner toda la carne en el asador. Y un ejemplo de DeepSeek es que Estados Unidos ha prohibido a Nvidia o ha limitado la cantidad de recursos computacionales que puede acceder en China. No pueden vender tantas máquinas de Nvidia.
Entonces, el equipo de DeepSeek tuvo que innovar. Y para innovar, pues juntó distintas GPUs, pero distintos niveles, no todas H100 o H200, sino distintas. Que es el premium de NVIDIA, ¿no? Exacto. Y para coordinarlas, no utilizó el framework de programación de NVIDIA. Simplemente lo picaron a con un código mucho más... simple. Sí, no simple, de más bajo nivel. Obviamente esto sería interesante tener un ingeniero de inteligencia artificial exactamente qué hicieron, pero en vez de utilizar como el framework establecido, picaron directamente con un lenguaje de menor nivel. Y esto les permitió pues, ahorrar menos o gastar menos en recursos. Oye, cuando hablamos de algo que has mencionado que es muy interesante, que son los agentes, la tendencia de este 2025 de crear agentes. Para que la gente entienda realmente qué significa esto, ¿cómo lo definirías tú en nuestro día a día? ¿Es alguien que puede hacer las tareas que nosotros hacemos muy, muy focalizadas en un nicho concreto o cómo lo diríamos? Sí, yo lo definiría como un modelo de inteligencia artificial que tiene objetivos autónomos y que es capaz de empezar y acabar una tarea, sin ayuda. Entonces, lo que estamos viendo es ¿Sabes que defines muy bien las cosas? Gracias. Te lo digo en serio porque muchas veces hago estas preguntas a gente que no me las sabe definir y que crea mucho desconcierto en la gente. Entonces, por eso creo que es tan interesante hablar de todo esto contigo, como experto, Aquí yo diría que es para que la importante gente lo sepa. Los frameworks, ¿no? Como modelos mentales para entender las cosas. Y en la era exponencial es muy complejo porque mezclamos muchas cosas y en una hora al final metes todo, pero estamos viendo esto. Es una transición, una revolución tecnológica donde cripto tiene un rol importantísimo, la robótica también lo tiene, la IA tiene el peso más importante de todos. Y si no conseguimos entender con frameworks mentales las cosas, es muy difícil entender cómo puedo posicionarme o hacia dónde va y qué va a pasar con todo esto. Porque te abruma, porque no sabes ni cómo hacerlo, ni cómo entrar, ni cómo utilizar, ni nada de nada. Es como si fuéramos ancianos de 80 años intentando utilizar, no sé, un móvil de última generación y no sabemos ni por dónde empezar. Es lo que nos está pasando. Es lo que nos pasa. Es que es demasiada información. Y no sabemos cómo navegar por ella. Entonces, el tema de que, y creo que es muy, muy importante lo que tú has dicho, que haya un 1% de la población en España que tenga el ChatGPT en el móvil, hace que sea una sociedad que esté mucho menos avanzada que otra sociedad que no es así. Quizá porque no es del todo útil, ¿no? Y los agentes espero que aporten claridad en esto. Tendrán datos sintéticos para ser mejores, tardarán más en pensar, entonces serán mejores razonando. Y la parte de agentes hay un concepto que es el Swarm Agent, o Agentic Swarm, que es la idea donde la AGI no será un modelo, sino será la combinación de muchos agentes interactuando entre ellos. Y cuando decíamos, porque lo podemos también volver a ligar, con el rol del trabajo o cómo el trabajo está cambiando debido a la IA, el problema del trabajo es que desde la era digital, sobre todo con el COVID, está roto. Hay un estudio de Microsoft. Me encanta el concepto, el trabajo está roto. Es que me encanta. El 60% del tiempo lo pasamos hablando en reuniones, cosas que no son productivas. ¡Totalmente! Que no sirven para nada. Y esto lo vive, y si la gente nos ve, consultor, es que da igual el rol. Lo pasamos hablando en Slack, hablando en WhatsApp, coordinando reuniones para estar planeando. Todo es hablando y coordinando, pero trabajando y creando valor y pensando en cómo hacer las cosas mejores, cero. Creo que esto es una verdad que se tenía que haber dicho antes. No, en serio. No estamos trabajando. Muy poco. Estamos coordinando mierdas. Sí. Estamos haciendo reuniones improductivas. No sirve para nada. ¿Cuántas veces has tenido esa situación de estar en una reunión y pensar, ¿qué hago aquí? Coordinándonos todos con planes. Todo es planificar para coordinar, porque estamos como todos... Entonces, el futuro del trabajo tiene que ver con los agentes. El Agentic Swarm es la idea de que la AGI es un conjunto de agentes que trabajan entre ellos. La empresa también va a ser esto. Tú tendrás tus agentes, yo tendré mis agentes. Si yo me encargo de la producción pues, de cualquier cosa en México, tú estás en España, tú te encargas de la producción en España y queremos empezar algo, una colaboración, tu agente, tú le dirás el objetivo, de forma autónoma trazará un plan,
hablará con mi agente y la coordinación será mucho más fácil. Y después entra el concepto ¿Esto va a ser así, Arnau? Sí. Hay gráficos de cómo se estima que será el trabajo con una comunicación entre agentes. ¿Cuándo? Pues probablemente ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo. Eso es lo que, para mí, la parte de formación en IA es donde tiene sentido. Totalmente. Es donde te da superpoderes de verdad. En que si eres un empleado, seas el mejor. Pero porque te adaptas en la nueva forma de trabajar. Que seas capaz de aportar un punto de vista, una visión distinta. Por ejemplo, crear empleados virtuales para cualquier empresa. Esto como emprendedor, ¿cuánto pagaría una empresa para que le crees su ejército de agentes y les coordines mejor? O un empresario lo necesita. O lo haces ahora o lo harás más o lo harás tarde. Pero que el trabajo está roto y que la IA generativa lo que más aporta a nivel individual es la capacidad de arreglarlo, creo que es donde está el mayor valor para aprender sobre ella. Aparte de crear imágenes y crear mails con ChatGPT, sino que sea útil. Te digo que una de las cosas que yo creo que van a suceder es que en este 2025 o 26, 27, o sea, en 5 años veremos muchas empresas billion dollar companies de una persona o de muy pocas personas que habrán creado todo esto para trabajar. Y a pequeña escala esto lo podemos hacer nosotros. Es decir, yo hago este podcast con varios agentes de la fórmula del éxito que me ayudan a coordinar invitados, que me ayudan a coordinar guiones, que me ayudan a editar, a tener cosas muy ordenadas, gracias a que yo les pongo un poco lo que tengo que hacer, pero es así. Yo lo vivo en mi día a día. Ahora falta la siguiente etapa o parte, que es que sean agentic, que sean autónomos, que tengan memoria a corto y a largo plazo, que planeen, que... Quiero hacer un podcast con Arnau Ramió y que me coordine, que me llame. Para el 15 de marzo. Y que lo haga. Exacto. Y eso podrá ser. Eso será así. Eso será así y ya lo estamos viendo. Y la tendencia de 2025 es, vale, OpenAI lanza Operator. Esto es un agente. Es un modelo que le dan capacidades para hacer cosas de forma autónoma. Deep Research. Esto es un agente. Es un modelo que es capaz de leer información en las páginas web, de tener memoria a corto plazo y a largo plazo, para ir investigando. Entonces, eso es lo que veremos. ¿Y tú crees que tenemos que formarnos en este sentido para saber cómo navegar todo esto? A ver, yo diría que nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a la formación y pienso que es uno de los trabajos más importantes, porque hay mucha crítica, ¿no?, de vender formación o vender humos o cualquier cosa, pero nuestro rol o el rol de las personas de ayudar en la transición más acelerada y vertiginosa de la historia es que no lo hacemos suficiente. Debería haber más personas y la gente debería ser más consciente de lo importante que es prepararse, porque esto va a ser un antes y un después. Va a ser quizá el inicio de una nueva etapa del ser humano. Tendremos que llamarnos Homo Deus, ¿no?, de Homo sapiens a Homo Deus, porque cambiará todo tanto. Mira, hay un concepto que me gusta, que es la singularidad, ¿no? La singularidad es este momento en la historia donde la mayoría lo define como cuando la inteligencia artificial supera a la humana o cuando la IA se automejore. Pero el concepto original no es este. La singularidad viene de un concepto matemático, que es cuando no puedes definir una función, por ejemplo, cuando tiende a infinito. Entonces, se utiliza para definir un cambio muy de golpe en el tiempo. Entonces, el concepto original era que la singularidad será el momento cuando la tecnología ponga fin a los fines o costumbres humanas. Es decir, cuando lo que hacemos como humanos deje de tener sentido o deje de ser normal, eso es la singularidad. Cuando es normal ir al cole, ir a trabajar, ir a dejar a los niños en ciertas cosas que entendemos que son normales, cuando esto deje de serlo y nuestra realidad cambie 180 grados, eso es la singularidad. Y si vamos ahí, tenemos que prepararnos. Y yo veo dos vías donde la gente se puede preparar más. En la parte económica, porque aquí está la mayor oportunidad de inversión de la historia. Primero porque tienes un sistema en declive, con un dinero que está roto y con una... ¡Me encanta! El dinero también está roto. El dinero está roto. Y el trabajo y el dinero están rotos. Y lo arregla la era exponencial. Blockchain cambia la forma en que movemos el valor y la era exponencial permite que haya crecimiento para pagar las deudas. Y en cuanto a la IA generativa y los agentes y la forma en que interaccionamos con la gente, cambia la forma en que trabajamos. Entonces creo que hay dos oportunidades. La parte económica, de inversión, y la parte de... Es que no sé si la diría laboral, pero
de adaptación a una nueva forma de entender el trabajo. Porque, de productividad, podríamos decir. Sí. Y también de generación de ingresos. Porque veo la oportunidad de emprender ayudando a empresas a crear agentes. Esto lo llamamos el agentificador, ¿no? Es tío que está en la empresa y dicen, deja de hacer esto que te lo hará un agente. Eso tiene un valor incalculable. O como empresario, poder tener 20 empleados más y que no te cuesten ni un duro y que trabajen siempre sin quejarse. Hay un estudio de OpenAI en el equipo. Tenemos un chico que está en el comité europeo en OpenAI, que es Javi. Y él decía en la última reunión con OpenAI, con la parte Enterprise, que por cada empleado, una empresa tendrá 5 empleados virtuales. Por cada empleado. Y esto es la nueva naturaleza del trabajo. Algo mucho más eficiente, algo más rápido en coordinarse. Y las personas se centrarán en aquello que de verdad aporta valor. ¿Sabes qué pasa? Que creo que no es que la IA te vaya a quitar el trabajo, sino que ese trabajo no es para ti. No es un trabajo humano. Y tenemos que pensar en que dentro de 20 años, como nosotros vemos trabajos que se hacían hace 100 años, como unos trabajos que no son trabajos humanos porque los hace una grúa y no hace falta la fuerza humana, se verá el trabajo que hacíamos ahora como un trabajo no humano y podrás dedicar tu capacidad, tu pasión y tu productividad a otra cosa. Y es así. Es así. Yo creo que es siempre lo pienso y siempre lo digo, que es una oportunidad de evolución y mejora. Y la singularidad creo que también es una cosa que si nos remontamos 500 años, la vida que vivimos nosotros también es una singularidad para esa persona. Exacto. Entonces es como, ¿cómo que no? ¿Una puta nevera? Eso es una singularidad para un tío de hace 500 años. Pero es cuando las costumbres humanas dejan de tener sentido. Es interesante porque me encanta esta analogía, porque muchas veces pensaba, el ser humano tendrá que aprender una nueva forma de vivir, pero ya lo hemos hecho, muchas veces. Siempre nos hemos adaptado a nuestra realidad. Lo que no tengo claro es cómo se va a desvelar este discurso caótico donde la gente perderá el empleo. Porque creo que recientemente fue el Fondo Monetario Internacional, sacó un report que decía que se van a crear más empleos con la IA de los que se van a eliminar. No lo sé. ¿Nos están mintiendo? A ver, ¿que el trabajo va a cambiar? Sí. ¿Que el rol de la IA va a ser fundamental? ¿Que quien no domine la inteligencia artificial estará demasiado desubicado? Sí. ¿Que quien la domine antes tiene una gran ventaja? Sí. ¿Que todo el mundo va a evolucionar su empleo? La IA y la robótica y todo lo que viene es una revolución sin precedentes. Y la idea de que se vayan a crear más empleos, quizá estoy más a la par de pensar que no. Pensar que habrá gente que no trabajará, que este periodo de abundancia permitirá la renta básica universal, pero no lo sé. Y tampoco quiero hacer predicciones porque en el modelo mental que vamos a crear o que creamos no tenemos una solución a eso. Lo que sabemos es, el dinero está roto, y eso es lo más importante. ¿Puedo titular en la miniatura "El dinero y el trabajo están rotos"? Sí, porque es la realidad de lo que viene a solucionar la era exponencial, además de muchas otras cosas. Entonces, la solución más a corto plazo es que cada día serás más pobre hasta que no lleguemos a la era exponencial, que ya estamos en ella, pero hasta que sea algo evidente, quizá para el 2030, 32, donde el crecimiento se note, donde el PIB mejore, y hasta que esto no pase, el ritmo de empobrecimiento no va a parar de acelerar. La gente vivirá cada vez peor, los pisos serán cada vez más caros, la gente cobrará menos, todo irá peor. Y ahí tienes que prepararte, económicamente. Y pienso que la inversión en cripto es la mejor opción. Vamos a por ello, porque si hablamos del trabajo y el dinero, ¿no? Dentro de esta era exponencial, vamos a por el dinero. El dinero, cuando tú dices que tenemos que invertir en cripto, estás hablando de digitalizar el dinero. Es decir, cuando tuvimos aquí a Bernardo Hernández, Bernardo, fundador de Idealista, uno de los primeros españoles en trabajar en Google, jefe de producto de Google Maps Worldwide, un tío que se ha sentado con Steve Jobs, decía, en el futuro todo lo digitalizable se va a digitalizar, incluso tu dinero. Entonces, ese es un poco para mí Qué buena analogía, ¿eh? El resumen de decir, vamos a digitalizar el arte, vamos a digitalizar tu trabajo, vamos a digitalizar tu dinero. Entonces, todo lo que sea digitalizable
o te apresuras a digitalizarlo o vas tarde. En el contexto de la era exponencial, cada tecnología tendrá un impacto muy grande. De hecho, solo los humanoides se estima un valor de 26 trillones. ¿Cómo? 26 trillones solo con el mercado de los humanoides. 20 trillones solamente con el mercado de los coches autónomos. Pasaremos... Pero tío. O sea, vamos a tener como un AliExpress de humanoides y tú vendrás aquí con tu humanoide, que a lo mejor es un nuevo, o sea, más potente que el mío. Claro, imagina un Uber de humanoides, donde, joder, no quiero limpiar la ropa, pues llamo a un Uber, viene un humanoide, pica él solo y me lava la ropa. Esto veremos si pasa, pero creo que tiene todo el sentido pensar que... Entonces, el valor que cada tecnología va a generar es una barbaridad. Y no formarse en esto te deja fuera de la mayor oportunidad de inversión de la historia, con mucha diferencia. Pero de las 5, la que creo que más valor va a generar para el individuo, no para los fondos, no para la economía, va a ser cripto. Porque es la única que no está intermediada por parte de los fondos. Si tú quieres invertir en IA, ¿qué compras? Microsoft, que te va a dar un 300, 400. Si quieres invertir en la startup, el riesgo es muy alto y tampoco puedes entrar. Entonces, la única tecnología que es un acceso directo por parte de cualquier persona del mundo en 15 minutos es cripto. Y con una parte muy pequeña. Es decir, no necesitas un... Claro, con un 10 capital. euros si quieres, Claro. para empezar. Y lo que podríamos comparar cripto es una plataforma tecnológica. Entonces, no es algo que afecta a todas las áreas de nuestra vida. Ujú. Cambia la forma en que entendemos, movemos y almacenamos valor. Entonces, va a ser importante. Lo podemos comparar mucho con Internet, porque Internet conecta personas. La blockchain también. Internet te permite mover datos, la blockchain te permite mover valor. Por ejemplo, Bitcoin te permite mover dinero. El ritmo de adopción de Internet era muy alto. El más alto que hemos visto hasta la llegada de la blockchain y de la IA, ¿no? Pues en el caso de cripto, el ritmo es el doble de rápido. Entonces, lo que vimos en Internet en 20 años pasará en 10. Y lo que estamos viendo es una transición a una tecnología más eficiente para mover valor. Igual que Internet es una tecnología más eficiente para mover datos. Vale, entonces, para que quede claro, tú, hablemos de Bitcoin o cripto, blockchain, ¿lo ves como especulación o como tecnología? Van juntos. La especulación le ayuda a crecer más rápido. Es una tecnología que mueve valor. Es especulativa de por sí. No es malo. Lo que pasa es que la gente no lo entiende. Y si hay demasiada visión negativa a una tecnología que hace que el mundo sea más justo de forma radical. La mayoría de partes del mundo viven en pobreza extrema porque su gobierno les hace más pobres. Es que es así de simple. Entonces, si tienes una tecnología que permite devolver el valor del dinero y el poder del dinero a la gente y a una tecnología imparcial, eso es de las cosas más bonitas que hemos visto jamás. El problema es que como hay una parte especulativa y la gente entra sin entenderlo, sus expectativas pues se ven insatisfechas, pero porque sus expectativas eran malas desde el principio. No hay que... Si lo enfocas bien, Bitcoin ha generado un 1200% en 5 años. No hay nada que pueda compararse a esto. Absolutamente nada. Entonces, no querer entenderlo o no querer aprovecharlo por lo que nos han dicho, creo que es un gran error. Es un gran error porque el mercado está ahí para que lo puedas aprovechar. Y después tienes DeFi, ¿no? Que te dan... Claro, pero ¿qué pasa con todas las voces discordantes que hablan del valor intrínseco de las cosas? Un lingote de oro tiene un valor que el mercado y que se utiliza para hacer rodamientos de aviones o se utiliza para hacer joyas y la gente compra esas joyas y tiene un valor real frente a un valor con algo que es una convención, que es que tú dices que tiene valor y yo digo que tiene valor, pero si en algún momento alguien dice, pues no tiene valor, ¿qué pasa? A ver, esa es una típica duda de ¿qué respalda Bitcoin? ¿No? ¿Por qué tienen valor estas monedas? Y primero, probablemente no le ha echado un poco de cariño a la situación, porque ahí tienes millones de usuarios al día, millones de volumen en transacciones, tienes un montón de mineros conectados a la red, pero al final lo que tienes es un activo escaso, un activo que nadie puede controlar, un activo transferible a cualquier parte del mundo en cualquier momento, un activo totalmente accesible por parte de cualquier persona y es sobre todo un antídoto a la inestabilidad del mundo político y económico. Es
el único sitio, si tú tuvieras 100 millones de euros, tendrías un problema. Porque ¿qué haces? Compras pisos y tienes que pagar impuestos, tienes que mantenerlos, se deterioran. Compras acciones sabiendo que ninguna empresa ha aguantado 100 años en el top. ¿Dónde guardas tu dinero? No existe. El mundo necesita Bitcoin. Bitcoin es la única respuesta lógica a quiero guardar 100 millones durante 500 años. ¿Dónde los guardas? ¿En oro o en oro digital? Que es mucho mejor. Entonces, ¿Cómo lo transporto? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo aseguro? ¿No? tú imagina que quieres mover 100.000 euros de oro. No sé ni cómo son. En el aeropuerto no te lo aceptan. Si lo llevas en billetes, tampoco. Si lo intentas sacar de tu banco, te dirán, hey, ¿qué haces? Pero ¿y si lo llevas en una wallet, en tu bolsillo? Es que en un móvil o en 12 palabras guardadas en tu cabeza. Es decir, tú puedes guardar 100 millones de dólares En tu cabeza. aquí. O 1.000 millones. O 10.000 millones. Tanto como tengas en Bitcoin. Por eso digo que Claro, el valor va a cambiar. ese es el valor intrínseco de Bitcoin. Que por una parte nadie te lo puede quitar si tú no quieres y que no está centralizado a nada. Sí. Sobre todo que nadie puede crear más Bitcoins. Esa es la principal propuesta de valor. Entonces, hay gente que tiene miedo de ¿y cuando el Banco Central digitalice el euro? O haga la cripto euro. Da igual. Si lo que propone Bitcoin no es ser digital, es que no puedan crear más. Es que el Banco Central no tenga el poder de tu dinero. Entonces, esta transición, que es una de las tecnologías de la era exponencial, la transformación en cómo movemos y entendemos el valor, es la que más puede aportar económicamente a todas las personas. Cualquier persona, da igual en qué situación esté, tiene la posibilidad de cambiar radicalmente su vida financiera si entiende sobre esto. O puede cambiar radicalmente pues, su vida laboral si se forma sobre ella. Es la oportunidad. Tenemos la suerte de vivir el periodo de mayor transformación que hemos visto jamás. Y somos afortunados. Es una idea hiperpotente esta, Arnau. Es una tesis que es muy golosa a nivel pues ahora de poder hablarla, debatirla con alguien como tú, que eres un experto en ello, en tecnología, y que sobre todo da algo que es fantástico, que es esperanza. Optimismo también, ¿eh? Ganas, sí, tío. La sensación de que las cosas pueden ser mejores. Pero pueden ser peores también. Puede pasar algo, un evento, un cisne negro, una historia que pase, que la inteligencia artificial se rebele y se vaya contra nosotros, que genere una arma de destrucción masiva peor que la bomba atómica, que Bitcoin colapse. Es decir, estamos hablando de las grandes oportunidades, pero siempre la entropía, ¿no?, tiende a que haya una parte que pueda ser horrible. Puede pasar. Quizá puede pasar, pero me quedo con la visión optimista. Creo que pasará lo que la gente quiera que pase y lo que la gente cree que va a pasar. Creo que adoptar una visión optimista y positiva sobre la vida va a ayudar. Y tener esta mentalidad y no aprovecharlo por esto es que te deja fuera igualmente. Ya, el riesgo, ¿no? El riesgo pase o no reward. pase, debes intentarlo. Porque pongamos que pasa, ¿no? Pongamos que La rebelión de las máquinas. la rebelión de la inteligencia artificial al menos te habrá llevado más cerca a mejorar tu vida. Porque no haber cambiado nada te dejará también igualmente peor. Entonces, mira, hay un punto que me parece interesante, que es, en esta era de máximo expansión y aceleración del mundo, puede ser que la era de la abundancia no sea para todos. Puede ser. Puede ser que... Es lo que hablabas antes, ¿no? De cómo se va a distribuir. ¿Cómo se esta va a distribuir? riqueza. ¿Qué rol tendrá la geopolítica? ¿No? ¿Cómo van a acabar las cosas? Como no lo sabemos, creo que nuestra responsabilidad es estar lo mejor preparado y mejor posicionado posible para cuando eso llegue. Totalmente. Económicamente, aprovechar el cambio de transición de un sistema en declive a un nuevo sistema. Esto es muy similar a cuando la gente mayor compraba bonos y sus hijos, la nueva generación, decían, no, yo voy a por la bolsa. Y le decían, estás loco.
y la riqueza tuvo una migración, hubo una transición de valor. Y la generación más antigua, pues la más joven que invirtió en bolsa, acabó teniendo un poder adquisitivo más alto. Esto es lo mismo. Tú estás invirtiendo en cripto, sobre todo quizá gente más joven. Bueno, que tampoco es así, ¿no? Porque 40, 50, la mayoría que tienen capital también están invirtiendo, y si lo entienden, es lo mismo. Te dirán, no, compra la bolsa, que es como siempre se ha hecho. Y no es así, ¿no? Es otra era tecnológica donde habrá una transición o una redistribución de la riqueza. Y hay que aprovechar esto. Y si va a cambiar la forma en que trabajamos y la tecnología va a cambiar cómo operamos en el mundo laboral, también hay que estar ahí para tener un rol mucho más valioso en el mundo laboral. Es que yo creo que puedes pensar, discutir qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero vuelvo a la afirmación del inicio que decíamos, nadie va a discutir que en 10 años nuestra sociedad sea mucho más tecnológica que la que vivimos ahora. Por lo tanto, si partes de ese paraguas, por abajo está tu trabajo. Será más tecnológico. Tu dinero será más tecnológico. Tus relaciones serán más tecnológicas. Tu salud será más tecnológica. Todo va a ser mucho más tecnológico. Entonces, ojalá veamos un momento en el que alguien que no puede caminar ahora dentro de 10 años camine con nosotros. Ojalá veamos que algún momento en el que ahora no puede llegar a fin de mes y tiene esa drama de familiar pueda llegar de una manera normal y holgada y que todo el mundo debería tener derecho a hacer. Todas estas cosas, esa tecnología creo que va a ser el paraguas de impregnarlo todo. O sea, no tengo ninguna duda. Es la conversación más importante que podemos tener, que es la era exponencial. Porque nos impacta a todos por igual. Estoy de acuerdo, tío. Nos cambia todo a todos. Y un poco la visión principal de Learning Heroes, la misión, es ayudar y empoderar a las personas para poder aprovechar y adaptarse a la era exponencial. Y creo que lo hacemos, es importante. ¿Y tú qué crees? ¿Por qué hay voces discordantes acerca de todo esto? O sea, porque hay gente que dice, estáis metiendo miedo a la gente, esto es un scam, esto, ¿cómo sabes que va a ser así? ¿Sabes? Supongo que es normal. Siempre habrá quien no comprará o el discurso, pero a mí lo que me encanta es que aquí es un discurso, pero cuando le pones un poco más de tiempo y miras datos, los datos son muy claros. No hay ninguna métrica que nos dé una opinión contraria de que Bitcoin no seguirá creciendo a 1,5 millones en 6 años. ¿Por qué no? 1,5 millones. Creo que muchas personas con unos buenos métricas y datos estarían bastante de acuerdo en que Bitcoin crecerá a 1.500 en 6 años. Es una barbaridad. Después miras la IA. La IA tenemos hace principios de 2023. Un agente hacía el 3% del código de un proyecto de forma autónoma. Ahora un 75%. Wow. O tenemos, comparando, ¿no? Lo que decías antes, los humanoides. ¿Cuánto van a mejorar la productividad? Pues bueno, la lavadora mejoró un 90% nuestro tiempo, ¿no? O la producción en cadena. En cadena, lo mismo. Entonces creo que tener una visión contraria es respetable, pero no aporta nada. Es que no aporta nada. Creo que es un poco irresponsable, tío. ¿Sabes? Porque no sabemos hacia dónde vamos, pero sí sabemos de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos? De algo que es que la historia tiene ese peso, tío. Sí, es como de todo lo que hemos hablado, si miramos las métricas de los últimos 10 años, crece así, ¿no? Sí. Y alguien dirá, no, ahora empezaremos. Bueno, puede ser, pero no lo parece. Y sobre todo, ¿y por qué estoy tan convencido o tan optimista sobre esto? Porque lo necesitamos. No hay otra opción. La otra opción es que la economía se derrumbe, que los países pasen a ser insolventes. Es la única salvación. Y creo que los bancos centrales lo saben. Entonces, por eso no veo alternativa. O no veo, por ejemplo, ¿por qué tengo tanta convicción en que 2025 será un año extraordinario para cripto? Porque tienen que pagar sus deudas, tienen que imprimir. Y van a tardar más. Desarróllamelo esto. Hay una métrica, hay un fondo que es espectacular, que es Cross Border Capital. Y tiene un estudio, creo que el mejor, sobre cómo se distribuye la liquidez. Es un concepto un poco extraño, pero la liquidez es... Vamos a intentar hacerlo
para todo el mundo, Arnau. Vale, Que venga. todo el mundo lo entienda. Que mi niña de 6 años lo entienda. Bueno, un poco difícil, pero Vale. de 12. Entonces tenemos el problema de tú debes 5, generas 4. Este 1, ¿quién lo paga? Lo pagan los bancos centrales. ¿Cómo lo han hecho hasta ahora? Emitiendo liquidez, de muchas formas. El QE, el liquidez interbancaria, los repos, el TGA, da igual. No importa. Esto es complicarlo, esto es querer ir al detalle. Lo importante es, alguien tiene que emitir dinero y meterlo en el sistema y devaluar la moneda. Entonces, hay una métrica que es muy buena para medir cuándo es el momento para imprimir, que es el ratio entre deuda y liquidez. Cuando la deuda es muy superior a la liquidez, significa que hay que devaluar. Y el país que peor está es China. Y según los datos debería devaluar, pues bueno, o emitir el 30% de su masa monetaria. ¿Qué significa eso? Que tiene que imprimir una de dinero. Vale. ¿Y qué va a pasar Que con no está todo? respaldada con la productividad que tiene. Es decir, que van a decir, Exacto. chicos, necesitamos más pasta, vamos a meter aquí un montón de pasta, pero no está respaldada por nada. Nos hará a todos más pobres, porque todo valdrá más. Los pisos valdrán más, las acciones valdrán más, y la gente dirá, soy muy buen inversor, porque he invertido en bolsa. No. Tú simplemente te has quedado igual. No hay crecimiento. El dinero ha valido menos. Lo único que ha generado crecimiento real ha sido cripto y tecnología, porque también se benefician de la liquidez, pero además tienen una curva de adopción positiva. Cada vez lo usa más gente, cada vez tienen más innovación, entonces hay crecimiento real. Entonces, en esta inyección de liquidez, En esta ilusión. bueno, en esta etapa de China que tiene que inyectar dinero, no puede hacerlo hasta que el dólar también se devalúe, porque si no, habría una diferencia demasiado grande, ¿no? Y la línea es, ¿vale? ¿Y cuándo pasará esto? 2025 es históricamente el momento, no es la última etapa del ciclo de liquidez, y esto lo que nos diría es... nos vamos a la luna, ¿no? Es decir, que puede pasar que el dólar se devalúe, Trump diga tenemos que devaluar al dólar, China diga tenemos que devaluar el yuan, y eso es una entrada de liquidez muy importante en el sistema, lo cual se ve reflejado en los activos, porque crecen de forma acelerada. Los que son más sensibles suele ser Nasdaq y cripto, son muy sensibles a la liquidez. Entonces, cuando no hay liquidez, caen, se ve. Cuando hay liquidez, suben de forma muy agresiva. Entonces, y esto pasará en 2025. sí. ¿Cuánto? ¿Mañana? Aquí es el punto de la paciencia. Y obviamente, es que esto es un poco problemático, porque aquí es cuando la gente o lo critica, pero es que los datos están ahí. Y lo importante es, no pueden no imprimir. Es o imprimes o eres insolvente. Entonces, la curva de riesgo, el riesgo de la ecuación ya no está. No importa cuándo. Es decir, o imprimes o se rompe, en este caso, el país. Sí, El país está roto. sí. El dinero está roto, ya bancarrota. El trabajo, el Todo. país, todo, tu vida, todo roto. Entonces, no sé cuándo exactamente, normalmente o según los últimos ciclos, porque esto se repite desde 2008. ¿No? Es como ciclo, ciclo, ciclo. En el ciclo actual debería ser el pico, no de la liquidez, sino de los activos, por ejemplo en cripto, a finales de año. A finales de año deberíamos tocar el pico. Si tardan más en inyectar la liquidez, podría alargarse a principios del 25. Pero eso no tenemos ni idea. No, A principios del 26. 26. Ok. ¿Y qué número hay ahí? A ver, yo creo que los Estoy haciendo todas las preguntas, tío, para... Sí. ¿A cuándo vendo? No tenemos ni idea, pero yo creo que 200 es algo muy viable, que 300, 350 ya sería buen ciclo, 400 sería una locura. Estamos aquí como espectadores. También cuando suele entrar la liquidez, suele venir la alt season, que es cuando no solamente crece Bitcoin, sino que las demás crecen muchísimo. Y aquí hay una grandísima oportunidad. Dame más chicha. ¿Más? Sí. Vale, vamos. Entonces, tú Esto cuando... ya es para un momento en que todo el mundo pueda coger unas palomitas y, Sí, vamos a ello. y tal. De hecho, me encanta porque también toda mi obsesión por la era exponencial, por la tecnología, nació con Bitcoin. Y al final yo lo que intento es procesar, crear modelos mentales para entender las cosas y ayudar a la gente a aprovecharlo. Y es un poco la misión en Learning Heroes. Que sea fácil entenderlo. Entonces,
vamos a la parte divertida. Antes de eso, para dar autoridad, ¿cuándo lo descubriste esto? ¿De dónde vienes? ¿Cuándo te equivocaste? ¿Cuándo dijiste esto es un punto verde para darle más acelerón? Yo conocí Bitcoin en el 2017. Entré en el mundo de la consultoría tecnológica por ahí el 2019. He hecho sobre todo la parte de desarrollo de producto tecnológico, entonces diseñar cómo tendría que ser ese producto, esa innovación en Web3 para que sea útil y que tenga cabida en el mercado. Hicimos proyectos de tokenización, proyectos DeFi, con un proyecto espectacular que se llamaba Unlock, bueno, un poco de todo. Y después vino la parte formativa donde creo que la obsesión en entender las cosas para poder tener criterio y saber hacia dónde iba me ayudó a realmente ayudar a las personas a entender las cosas, a simplificar la tecnología y a ayudar a ver que la era exponencial no es tan difícil, que todo el mundo tiene WhatsApp, pero en el 2005 parecía algo imposible. Entonces es inevitable que tú te acabes adaptando. Lo que pasa es que hacerlo bien y hacerlo antes te brinda muchísimas oportunidades. Es decir, disminuir una fricción para entrar sí. a utilizar todo eso, ¿no? Y la clave es que no importa si eres tecnológico, sino si pones tu atención se puede todo entender de una forma muy simple. Y es el arte de explicar una historia, es el arte de que lleguen los mensajes, de que algo muy raro pues sea simple de entender. Entonces, volviendo a la parte de inversión y la oportunidad del 2025, tenemos que imaginar las blockchains como redes que conectan a personas. Entonces, estas redes viven el efecto red. ¿No? Es cuando más gente utiliza esa blockchain, cada vez es más difícil que la dejen de usar, porque están como enganchados, tipo Facebook. Si yo genero una aplicación, una red social mejor que Facebook, a la gente le va a dar igual, porque sus amigos están en Facebook o en Instagram o en TikTok. Aunque haya un mejor TikTok, que la aplicación es un poco más rápida, da igual. Lo importante es el efecto red en las tecnologías que conectan a personas. Entonces, partiendo de esta base, hay 3 redes con efecto red, que es Bitcoin, Ethereum y Solana. Entonces, estas te darán menos crecimiento, menos. Bitcoin te da un 140% anual desde el 2012. Entonces, menos comparado con el resto de criptomonedas. Pero con el resto de cualquier otra cosa del mundo es una barbaridad. Entonces, cuanto más a Bitcoin, menos riesgo. Cuanto más en Solana, más riesgo. De los 3 principales. Después, por debajo, vienen las altcoins. Que las altcoins son las monedas alternativas que, al ser más pequeñas, son mucho más volátiles. Asumes mucho más riesgo, pero puedes ganar mucho más. Y aquí hay algo a lo que llamamos las narrativas, que son categorías de productos innovadores, ¿no? Por ejemplo, en cripto tenemos DeFi, las finanzas descentralizadas, que te permiten ganar mucho más, generar un 20, un 30, un 40, incluso un 100% anual con una estrategia de inversión, y tienes sus propias monedas. Está el mundo de la IA en cripto, está el mundo de los agentes de IA. Está las plataformas o la infraestructura. Entonces, está el gaming. El gaming, exacto. Entonces tú tienes que escoger cómo te vas a exponer. Las meme coins, ¿no? Un gran tema también. Quiero apuntar a esto, ¿eh? Las meme coins. No sé si quieres entrar ahora o... Si quieres, vamos a ello. No, porque ha sido muy de actualidad el caso Libra con Milei. El caso Trump, el caso Melania. Explícame esto. ¿Qué es? ¿Cómo surge un fenómeno así? Y aporta o no aporta a un ecosistema que ya de per se para mucha gente es poco fiable. A ver, el caso de Libra es un caso particular porque no funcionó bien y las personas que lo lanzaron actuaron mal. Entonces, no es lo mismo que Trump. La moneda de Trump ha subido, ha caído, es una moneda más, pero no ha sido el caso escandaloso de Libra y creo que cosas así no ayudan. Pero son parte del proceso. Da igual lo que pase, la tendencia es la misma. Lo va a acelerar, lo va a retrasar, pero la era exponencial no la vas a cambiar. No para por eso. No va a parar. Va a retroceder, va a pasar. Nadie le gusta, pero no va a cambiar. Las meme coins. Las meme coins son... A ver cómo lo explicamos. Tú eres del Barça, ¿no? Entonces, la emoción de ir a un bar y mirar un partido, por ejemplo, un Barça-Madrid, donde hay emociones muy intensas, y conectar directamente con una persona que también es del Barça, esa emoción, esa conexión, esa energía, ¿cuánto valor tiene? Incalculable. A no ser que le pongas una meme. Entonces, ¿qué es una meme? Es digitalizar una filosofía, es digitalizar una creencia. Entonces, ¿una comunidad? Una comunidad
que comparte unos valores. Algunos podrían decir que las memes son el futuro de las religiones o son el futuro de los movimientos sociales. Son muy difíciles de entender, pero creo que aportan algo muy interesante y no van a desaparecer. Entonces no van a dejar de existir. Las memes forman parte de la industria cripto porque tienes la capacidad de crear activos. Entonces esto va a seguir pasando. Lo que es importante es coger memes que tengan una comunidad real, una comunidad fiel a los valores, una comunidad que sienta realmente la misión de esa... Bitcoin es una meme. Bitcoin atrajo en su momento inicial a gente enamorada de la idea de un dinero más justo. Entonces, su origen es juntar a una comunidad con unos valores iguales. Entonces, las memes tienen mucha crítica, pero creo que representan algo muy interesante en el mundo cripto, que podría abrir muchas puertas. Porque quizá habrá memes de... Hay una que se llama GigaChat, que GigaChat, conoces el meme, ¿no? Que se ha utilizado, que es para expresar pues, el esfuerzo, el sacrificio, ir al gimnasio. Y es una meme que no ha parado de crecer. Y, curiosamente, todas las velas mensuales son verdes. Es la única moneda en la historia, probablemente, que tiene, desde que nació, todo verde. Nunca mensualmente ha caído. Y esto se ha convertido en una obsesión de la comunidad. No, GigaChat no puede estar en rojo. Esto no es de ser GigaChat. ¿Entiendes? Qué locura, tío. Claro, entonces es algo muy especial, muy especulativo. Puedes perderlo todo, pero si no le ponemos un framework, de nuevo, vas a entrar en memes sin criterio. Entonces, si no le ponemos un framework de qué es exactamente, no sabremos qué es lo que tenemos que buscar. Y en el caso pues en nuestro caso, yo no tengo solamente 2 memes y han ido muy bien. Pero porque buscamos eso. No simplemente una broma, algo temporal, algo... Entonces, ¿qué buscaba Trump con la meme? Yo creo que Trump buscaba crear un movimiento, ¿no? No sé si es bueno, no diría que es malo, porque al final está haciendo lo que la industria permite. Entonces, negarlo es una tontería. Creo que lo que buscaba es impulsar una comunidad de personas que crean... Un sentimiento de comunidad. Un sentimiento. ¿Qué representa Trump? Trump representa un mundo mejor, ¿no? Un mundo más tecnológico, un mundo donde las cosas mejoran. Y... ¿O no? ¿O no? Si no lo consigue, pues la meme es muy volátil, porque si los valores de esa comunidad se rompen, se va a cero. Es algo muy etéreo. Porque para mucha gente Trump es... lo contrario. Lo contrario. No un mejor mundo, sino un mundo más loco, más polarizado, ¿no? Claro, pero esa persona no tendrá Trump. No tendrá Trump. O no tendrá GigaChat si no cree. Al final son comunidades. Y al ser comunidades muy fieles, también tendrás la versión contraria. La versión de, no quiero saber nada de las memes. Y habrá el que vive la meme y no la va a vender nunca, porque eso le da una identidad. Le da una identidad, ¿no? Una forma de ser. Oye, y cuando hemos hablado del trabajo, hemos hablado del dinero, pero me gustaría poner algo que ha quedado un poco en medio, pero creo que es interesante también para la era exponencial, que son las relaciones. Que es lo que tú ahora precisamente estabas hablando, poder hablarle a ciertas comunidades que estén o que sepan de ese tema o que estén interesadas en ello. Y es un poco lo que tú también haces a través de vuestro proyecto, ¿no? A través de Learning Heroes, que es hablar con gente que está interesada en la tecnología. En una comunidad que dice, creo en esta oportunidad que tenemos delante y quiero estar preparado para cuando me llegue o para aprovecharla. ¿Cómo se puede generar esa comunidad? ¿Cómo crees tú que la tecnología también nos ayuda? Yo lo estoy viviendo, por ejemplo, con el podcast. Una generación de gente que quiere aprender sobre cosas que a lo mejor no puede encontrar en otro sitio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, a nivel tecnológico? Es curioso porque, a pesar de que tecnológicamente no paramos de avanzar, el ser humano es el mismo de siempre. Somos iguales, con los mismos miedos, mismos placeres. Entonces, ahí no creo que haya un cambio radical. Creo que lo que crea una comunidad es la honestidad, es ser auténtico, es transmitir valores que compartan, ¿no? Que conecten con los demás. Entonces, creo que ahí la magia y la tecnología nos permitirá quizá crear mejores plataformas para conectar con ellos, como por ejemplo YouTube.
pero lo que crea una comunidad sigue siendo lo mismo, porque la comunidad más grande que existe es el cristianismo, o es una religión. Y eso ya existía desde hace muchísimos años. Entonces creo que esto va a aumentar, porque en una era cada vez más digital, porque aquí no hemos tocado el metaverso o el mundo donde pasaremos cada vez más tiempo online, ahí aún tiene más sentido que las personas tiendan a buscar zonas o comunidades donde se sientan a gusto, donde conecten con otras personas. Entonces la necesidad de estar conectado va a aumentar. Total. Y creo que ahí es una personalidad, ¿no? Poder conectar con unas ideas genuinas con las personas. Y probablemente si tuviera que quedarme con una tecnología que crea comunidad, sería la IA por a nivel de facilidad de uso, porque puede crear plataformas y coordinarlas. Tipo, hay un concepto muy utilizado en cripto que era las DAOs, ¿no? Una organización autónoma descentralizada. Pero autónoma nada, porque no funcionan. Entonces, necesita la IA para que sea autónoma. Entonces, la IA va a tener un componente importante para coordinar esas personas y crear estos ambientes. Y probablemente la más potente son las criptomonedas, porque unen, crean comunidades. Bitcoin ha pasado de ser nada a valer 2 trillones de dólares, a que Estados Unidos quiera comprarlo para sus reservas, a que el fondo más grande del mundo diga que valdrá 700.000 y no valía nada, no tiene un CEO, no tiene una empresa, es una comunidad de personas que creen en una idea. Entonces, eso es lo que permite cripto, coordinar recursos, ¿no? Coordinar personas. Y probablemente es la tecnología que más impacto tendrá en las comunidades. Eso es muy, muy interesante porque cuando esto no para de crecer, ¿hay un límite de crecimiento o hay un momento en el que el Banco Central diga no, pero esto vamos a ponerle unos impuestos de un 90% y ya está? Es decir, ¿qué puede pasar con eso? Tú puedes evitar que Bitcoin entre en tu país, pero no, a ver cómo lo... Tú puedes como poner barreras a que la gente tenga Bitcoin, pero Bitcoin estará. Es como las pelis pirata. Puedes poner barreras, pero el hecho de que yo puedo ir a online y comprar Bitcoin o ver una película pirata, esto no va a cambiar. Entonces, creo que lo único que va a hacer es atraer capital a los países que pongan unas condiciones favorables. Entonces, no le veo un límite. Claro, porque además es como una carrera en la que si tú dices que no, pero tu vecino lo está haciendo, es como... Sí, sí. Estados Unidos dice, vamos a ser el líder mundial en cripto y en IA. Y creo que son las dos tecnologías escogidas. No en robótica, no en energía, no en secuenciación genética. Es cripto y IA. Por eso es una charla tan importante la nuestra, porque Estados Unidos centra su discurso en esas dos cosas. En ser el país más potente a nivel de tecnología cripto y tecnología de inteligencia artificial. Sí, sí. No es una paja mental. No. Es una realidad. Es una realidad y solo hace falta ver, por ejemplo, el volumen de transacciones en monedas estables. Se han movido más dinero en stablecoins, que son monedas que valen 1, USDT, USDC, que son criptomonedas, que son como $1, que Visa o Mastercard. Entonces, la tendencia es evidente. ¿Y cuántas personas conoces que utilizan cripto? Muy pocas. Muy poca gente invierte profesionalmente o lo entiende. Quizá alguna dice, no, yo he comprado algo de Bitcoin o compré la meme Pepe, pero criterio real, por eso creo que la oportunidad es aún más grande aquí. Porque la IA, hay una diferencia entre estas dos tecnologías. La IA es muy fácil de entender. Es difícil de aplicar de forma profesional. Porque es evidente, ¿no? Tú hablas, es algo muy natural. Cripto necesita demasiadas normas para entrar y hacerlo bien. Entonces necesita una formación importante para entenderlo. Pero una vez lo has entendido, es muy fácil. De verdad que es muy fácil. Entonces, creo que se combinan muy bien las dos. Y lo que creo que veremos será que la IA cada vez será más importante en el mundo cripto. De hecho, si tuviera que quedarme con ¿qué es la cosa que más me entusiasma ahora mismo? ¿Papi o mami? ¿Qué te refieres? ¿Papá o mamá? ¿No? Claro. ¿Con quién te quedas? Me quedaría con las dos juntas porque ahora hay la convergencia entre cripto y IA. Ostras. Y eso es como droga para mi cerebro. Es alucinante. Y hay un proyecto. Mira, esto, si yo tuviera que
jugármela a un proyecto y decir, Bien, ahora se pone interesante la historia. en 10 años esto puede multiplicarse por 1000, yo diría que es BitTensor. ¿Cómo? Y dirás, ¿qué es BitTensor? BitTensor es el Bitcoin de la IA. A ver, ¿qué es Bitcoin? ¿No? Bitcoin es una red de mineros, red de personas con unas máquinas que solucionan un problema y a cambio les dan Bitcoin si solucionas bien el problema. ¿Qué permite esto? Permite proteger una red que permite mover valor por el mundo sin intermediarios. Okay. Entonces, tú ganas Bitcoin cuando haces ¿qué? Cuando solucionas un problema muy absurdo, que es encontrar la respuesta a un hash, que no importa, ¿no? Pero el minero, que gasta más que todo Suiza, ¿no? Que se dice, solo está solucionando un problema muy absurdo. Y gastan cantidades enormes de energía en solucionar un problema muy absurdo. Un problema matemático. Sí. Entonces, imagina que en vez de que solucionen problemas absurdos, les damos problemas matemáticos útiles. Problemas de inteligencia artificial. Eso es BitTensor. BitTensor es una blockchain igual que Bitcoin, 21 millones, con halving, mismo sistema, pero tiene en la blockchain una cosa llamada subnets. Las subnets son empresas que modifican el problema que pueden solucionar los mineros. Entonces, imagina que eres una empresa que detectas bots de inteligencia artificial. Y vas a montar una empresa de ciberseguridad con el objetivo de ayudar a las empresas a detectar bots. Por muy bueno que seas, nunca podrás estar por delante al último bot. Siempre te van a ganar. Y esta empresa lo sabe. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha creado una subnet en BitTensor y ha dicho, este es mi cortafuegos. Cread un bot de IA que lo rompa. Si lo hacéis bien, os pago. ¿Qué es BitTensor entonces? Si Bitcoin es Proof of Work, para los entendidos, IA es Proof of Intelligence. Entonces, es una red descentralizada que incentiva la creación coordinada de inteligencia. Y de soluciones. A cualquier problema. Entonces, creo que lo que veremos será los LLMs, probablemente los seguirán liderando las empresas de ahora, pero el boom de la inteligencia, hay una gran posibilidad de que venga de cripto, de una coordinación entre muchas personas. De poner fuerza de trabajo, fuerza computacional, recursos a resolver problemas que estén en el mundo real. Y por quien quiera. Yo veo un problema matemático, soy ingeniero de IA, creo que lo puedo solventar, creo mi estructura de GPUs para dar una solución a ese problema. Si lo hago bien, me pagan. No tengo que ser una gran empresa, no tengo que tener ya un negocio. Entonces, lo mismo que ha conseguido Bitcoin, que es la red de ordenadores más grande del mundo, más que los data centers de Google para entrenar la IA. Entonces, lo mejor sería que los mineros de Bitcoin crearan IA, pero no lo hacen. Pues vamos a crear un Bitcoin para la IA. Y eso es BitTensor. Eso es, para mí, alucinante. Oye, Arnau, es súper interesante el poder hablar del futuro. Creo que hemos dado una imagen maravillosa de qué es lo que nos puede esperar y creo que todo muy desde un punto de vista optimista. Que eso es genial, porque muchas veces el discurso cripto y el discurso de la IA viene teñido de un mensaje pesimista, de scam, de cosas de van a quitarte el trabajo, ¿verdad? El miedo al progreso, el miedo al avance. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? Pero tampoco es que no tengan razón. Entonces creo que lo puedes plantear de muchas formas, pero la idea de si no aprovechas esto serás más pobre también es verdad. La idea de si no entiendes cómo utilizar la IA es que estás muy fuera. Quedarás muy por detrás. Porque no es como Internet. Es mucho peor. Es más acelerado. Entonces creo que el discurso también es cierto en cierta medida. Lo que pasa que creo que la mejor forma es verlo con entusiasmo. Yo creo que la gente vea la tecnología y diga, qué bien que esté esto aquí, porque es el siguiente paso del ser humano, inevitablemente, nos guste o no nos guste. Y si lo hacemos con un buen enfoque, con optimismo, nos puede mejorar la vida y creo que el rumbo que tendrás también será mejor, porque dependerá de qué decidamos hacer nosotros con ella, ¿no? Y tenemos un rol muy importante en todo esto. Así que yo animar a la gente a que vea la era exponencial como una oportunidad para transformar su vida. Me encantaría poder hablar más contigo acerca de todos estos términos, la era exponencial, ir divulgando acerca de todos estos
conceptos que creo que todo el mundo tendría que tener en la cabeza y muy presentes, ¿no? Porque el trabajo es algo interesante, porque el dinero es algo interesante. Yo siempre pongo como tres cubos, ¿no?, dentro de la fórmula del éxito, que son health, wealth y relationships. Esas tres cosas son las que, si las tienes bien en tu vida, probablemente te vaya mejor. Y es un poco la fórmula del éxito, ¿no? Tener los tres cubos pues bien llenos o ¿no? Alimentados, ¿no? Y en ese sentido, pues la salud para mí es lo primero y luego, pues eso, el health, wealth y las relaciones. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, yo espero que el mensaje llegue a pesar de ser tantas cosas y que si una persona se lleva algo del podcast, que sea que el futuro es maravilloso, que el futuro va a ser increíble y que tenemos la suerte de vivirlo y de formar parte de él y poder beneficiarnos del cambio. Y está ahí para que lo cojamos, porque todo el mundo tiene acceso a ChatGPT, todo el mundo puede comprar Bitcoin si quiere. Se trata de que decidas hacerlo, que decidas, oye, voy a aprovecharme de esto. Gracias por venir. Igualmente, gracias por la invitación.